Quiero comenzar con una anécdota, ¿ok? Para que se sonría porque está así como medio, no sé si el calor le ha hecho daño, pero aquí por eso, gracias a Dios, tenemos aire acondicionado. Imagínense que no tuviéramos aire acondicionado, Dios guarde. Bueno, entonces, ¿estamos listos ahí, hermano? Vamos a ver, vamos a leer para que, vamos a ver que usted, si con esto se ríe un poquito, si con esto lo animo un poco. Pero tampoco el hermano de allá está dormido también, los hermanos están dormidos allá. A ver, las apariencias engañan, dice ¿cómo se llama? El anécdota. Ahí empieza la esposa, oiga bien, querido esposo, te escribo esta carta para decirte que he decidido dejarte por el bien de los dos. He sido una buena mujer para ti estos 7 años y sin embargo no puedo decir nada bueno que me haya tocado a mí. Estas 2 últimas semanas han sido un infierno. Hoy tu jefe me llamó para decirme que habías renunciado al trabajo y eso fue lo último que pude soportar. Dice, fíjese, mire la carta que le pone la semana pasada viniste a casa y no mencionaste nada acerca de mi corte de pelo, ni del arreglo de mis uñas. Cociné tu comida favorita y hasta estrené un nuevo vestido. Pero tú llegaste a casa, comiste en 2 minutos y te fuiste directo a la cama. Después de ver el partido de fútbol, ya nunca me dices que me amas. O me estás engañando con otra o ya no me quieres. Fíjese pues. De cualquier manera, me quiero ir y te abandono, le dice. No trates de buscarme. Tu hermano y yo nos mudamos a Baracaldo juntos. Oiga bien, pues. Que te vaya bien. Atentamente, tu ex esposa. Ok, sigamos. Ahora la contestación del marido. Querida ex esposa, no sabes qué alegría me ha causado recibir tu carta. Es verdad que tú y yo hemos estado casados 7 años, aunque eso no significa que hayas sido una buena mujer, todo lo contrario. Dijo así. Verás, yo veo tantos partidos de fútbol para tratar de ahogar el aburrimiento que me causan tus constantes quejas y malas actitudes. Qué pena que no funcionó nuestro matrimonio porque yo te amaba. Claro que noté que te habías cortado el pelo y la primera cosa que me vino a la mente fue, vaya, si parece un hombre. Pero mi madre me enseñó que si no puedo decir algo bueno de alguien, es mejor no decir nada. Cuando cocinaste mi plato favorito, debes haberme confundido con mi hermano, porque yo dejé de comer cerdo hace casi 7 años. Me fui a dormir cuando te pusiste ese vestido, porque la etiqueta con el precio todavía estaba pegada a la prenda, y recé pidiendo que fuera coincidencia que mi hermano me pidiese prestado 50 euros esa misma mañana, cuando la etiqueta marcaba 49.99. No obstante, y como todavía te amaba, pensé que todavía podíamos resolver lo nuestro. Así que cuando descubrí que había sido el único acertante de la lotería de 10 millones, renuncié a mi trabajo para tener todo el tiempo para ti. Y además, compré 2 boletos para Jamaica. Pero cuando llegué a casa, tú ya te habías marchado. Todo ocurre por una buena razón. Eso creo. Espero que tengas la vida que siempre deseaste. Mi abogado dice que gracias a la carta que me dejaste, no recibirás ni un céntimo. Así que cuídate mucho. Y luego dice, ¿verdad? Postdata, ¿verdad? No sé si alguna vez te comenté esto antes, pero mi hermano Carlos, cuando nació, se llamaba Carla. Confío en que esto no te será un problema. A ver si lo entendió, ¿verdad? Amén. Vamos así a entrarle al mensaje. Las cosas no son lo que parecen, hermano. Tenga mucho cuidado. Bendito sea el nombre del Señor.
Vamos entonces a entrarle al tema. Vamos a ir al libro de Mateo capítulo 19 porque nuestro Señor Jesucristo se enfrentó a lo mismo que nosotros nos estamos enfrentando el día de hoy. No crea que fue diferente. El corazón del hombre siempre ha sido bien duro. Capítulo 19, versículo 1 al 9. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. O sea, ambos se convierten en adúlteros. Puede sentarse. Estos temas no se deben de tratar muy a la ligera, porque la Biblia recuérdese que el matrimonio es algo muy santo y muy sagrado y muy especial para nuestro Dios. Por lo tanto, no debe de tratarse a la ligera. Y aún en las iglesias estos temas están candentes porque no se ponen de acuerdo, porque hay unos que dicen una cosa y otros que dicen otra cosa. En el tiempo de Jesús pasaba lo mismo. Habían varias interpretaciones acerca de lo que Moisés había dicho en cuanto al divorcio. Pero ¿qué dice la Biblia? Esas son las preguntas que vamos a contestar. ¿Qué dice la Biblia en referencia al divorcio? ¿Cuáles son las causas del divorcio? ¿Cuáles son las consecuencias del divorcio? ¿Y cómo podemos evitar el divorcio en una sociedad mala, muy mala? Amén. Quiero hablarle de lo que es la palabra divorcio y luego le voy a poner con las dos escuelas de interpretación que se tuvo que enfrentar Jesús cuando contestó esta pregunta. Esta pregunta llevaba maldad. Esta pregunta, recuérdese que dice que se la hicieron para tentarle, porque habían dos grupos. Si decía de una manera, iba a agradar a un grupo, iba a desagradar al otro. Y si lo decía viceversa, iba a ser lo mismo. Por lo tanto, la respuesta que diera, no importa la respuesta que diera, algún grupo iba a quedar disgustado y otro grupo se iba a sentir como que si lo sabían todo, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener este conocimiento para que sepamos el por qué es que el Señor Jesucristo responde de la manera que responde y la ideología que había acerca de lo que era el matrimonio, porque la respuesta está basada en lo que se creía en el Antiguo Testamento. En el momento que Jesucristo da la respuesta, no había Nuevo Testamento, recuérdese de eso. Solamente estaba el Antiguo Testamento. Entonces tenemos que tener como contexto el Antiguo Testamento. Amén. Y luego vamos a ver lo que el Señor Jesucristo también le enseña al apóstol Pablo y lo que el apóstol Pablo, conforme a la sabiduría que le dio el Señor, aconsejó a la iglesia en cuanto a las preguntas del casamiento y del hecho de divorciarse o de separarse con su pareja. Entonces vamos a ver, ponme ahí lo que significa la palabra divorcio. Divorcio, ¿qué es la palabra? ¿Qué significa la palabra divorcio? La palabra divorcio significa disolución legal de un matrimonio. Recuérdese que es un contrato legal lo que es el matrimonio. A solicitud de uno o de los dos cónyuges, cuando se dan las causas previstas por la ley. Es interesante que cuando una pareja se quiere casar, aún los jueces que no son cristianos tratan por todos los medios de tratar de reconciliar a la pareja para que no lleguen
a esa instancia del divorcio, porque saben exactamente lo costoso y lo malo que es el divorcio. Es increíble que el mundo reaccione muchas veces de mejor manera que la iglesia. Entonces, dice que también es separación de cosas o personas que están o deberían estar unidas o relacionadas, según el diccionario. En cuanto al significado bíblico, es despido, literalmente un corte de separación del verbo karat, cortar, con el fin de mejorar la suerte de la mujer divorciada, hablando en términos bíblicos. Dios misericordiosamente ordenó que se le diera un certificado que la identificara como una mujer divorciada. Eso era para que ella no quedara desamparada. Óigalo bien, oiga, el pecado, nosotros cometemos un sinfín de cosas malas y Dios se tiene que encargar de remendar esas cosas que nosotros cometemos mal. Ahora, existían dos posiciones o escuelas de pensamiento en cuanto al divorcio en el tiempo de Jesús. Moisés había dicho que un hombre podía divorciarse de su esposa si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, como lo dice Deuteronomio 24:1. La escuela de Hillel, que era una de las escuelas que estaba en ese tiempo, decía que las palabras alguna cosa indecente se referían a cualquier cosa que no le agradase al hombre. Fíjese cómo lo interpretaban ellos. Oiga bien, por eso tenemos que tener mucho cuidado. Hay que recordar que las mujeres eran consideradas como nada más que una propiedad poseída por los hombres. No tenían derecho alguno, excepto los que un hombre pudiera darle. Oiga la condición, y mire cómo el evangelio ha venido a ser de mucha bendición, aleluya, a la sociedad el día de hoy. Esa es la escuela de Hillel. Sigamos. Por supuesto, a ver, vimos la de Hillel, sí, falta la llamada. Okay. Por supuesto, esa era la posición de la sociedad, porque era la posición que daba vía libre a la naturaleza humana. O sea, a mí me convenía, a mí me gusta, yo puedo hacer lo que yo quiera, porque veían a la mujer como un objeto. Óigalo bien. Y Jesucristo conocía a esta escuela, conocía este tipo de interpretación. Entonces, cuando los fariseos vienen y le hacen la pregunta, ahí estaban las dos escuelas de interpretación. O sea, las personas que representaban a cada una de esas interpretaciones, esas escuelas de interpretación. Entonces, la respuesta que diera nuestro Señor Jesucristo podía meterle en un grave problema y hasta se podían haber burlado de él. La escuela de Shammai, la primera es Hillel y esta es Shammai. Decía que las palabras alguna cosa indecente se refería únicamente al adulterio. Fíjese, mire cuál es la diferencia. ¿Qué decía Hillel, hermanos? Vamos a ver si se le quedó. ¿Qué decía la escuela de Hillel? Que por cualquier cosa, o sea, no echó bien las tortillas, te vas. ¿Verdad que sí? No lavó bien la ropa, te vas. Me hiciste una mala cara, te vas. O sea, para ellos eso era considerado una cosa indecente. En el caso de los de Shammai, dice que las palabras alguna cosa indecente se refería únicamente al adulterio. Pero fíjese lo que dice también Shammai, porque eso se ve bien, ¿verdad? Pero mire lo que decían también. La mujer podía ser tan liberal y ordinaria como Jezabel, pero no se le podía dar carta de divorcio si no cometía adulterio. ¿Qué le parece? O sea que se da cuenta de los extremos que hay. Bueno, entonces lo que yo, al quererle mostrar yo esto, quiero que se dé cuenta la tensión, la maldad que tenían en contra del Señor Jesucristo. La pregunta nunca fue hecha con buena intención. Sin embargo, Jesucristo no rehúsa contestar la pregunta. Recuérdese que Él es Dios y Él fue el que instituyó el matrimonio y Él era el que iba a revelar exactamente cómo es que funciona el matrimonio. Y eso es exactamente a lo que nos vamos a referir en esta enseñanza. La pregunta de los líderes religiosos entonces en cuanto al divorcio. Fíjese pues, ¿querían conocer la verdad? ¿Ellos sí o no, hermano? ¿Los religiosos querían conocer la verdad, sí o no? No querían conocer la verdad. Dice que era para tentarle, para ver cómo lo ponían en vergüenza.
Entonces no lo hicieron porque querían conocer la verdad acerca del mismo, como muchos el día de hoy. La Biblia dice literalmente que hicieron la pregunta para tentarle. Ahí lo dice en el versículo 3, ¿verdad? Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ahorita te agarramos, Jesús, porque lo que digas va a enojar a esta escuela o va a enojar a esta escuela. ¿Qué le parece? Pero mire la respuesta que él da, ¿verdad? Aleluya. El mal entendimiento que tenían ellos del matrimonio. Fíjese pues, ellos tenían un mal entendimiento del matrimonio, no se habían puesto de acuerdo y por eso era, aleluya, que hacían este tipo de preguntas, porque el hombre sin Dios es ignorante de las cosas que Dios establece. Ellos tenían un mal entendimiento del matrimonio y tenían un mal entendimiento del propósito del matrimonio. Entonces, recuérdese que Jesucristo se está enfrentando a una generación, a un pueblo judío machista, a un pueblo judío egoísta. Por lo tanto, él tiene, aleluya, cuando mira la pregunta y mira la maldad con la que la hacen, él mismo les va a regresar la monedita para que ellos se den cuenta de que ellos son causantes del problema. Cristo lleva la respuesta ¿a dónde? Cuando les contesta, Cristo no dice, bueno, pues la escuela de Hillel nos dice esto y la escuela de Shammai dice esto. Vamos a sacar una conclusión. ¿Qué le parece? Es interesante lo que dicen ellos, pero también aquellos tienen algo bueno. Fíjese que Jesucristo no usa ninguna interpretación de ellos. ¿Por qué? Porque Él no la necesita, porque Él es conocedor de todas las cosas. ¿Qué es lo que hace Jesús cuando toca el tema del matrimonio? Amén. ¿Qué es lo que hace nuestro Señor Jesucristo? ¿Lo puede usted ver en la Escritura? ¿Qué es lo que hace nuestro Señor Jesucristo? Hermanos, lo lleva al principio, exactamente, lo lleva al principio. Cuando Dios instituye, aleluya, la institución hermosa y maravillosa del matrimonio. Dese cuenta de algo muy importante en eso. Cristo lo lleva la respuesta al principio de la creación, de la unión y de lo que ambos, aleluya, eran para Dios. O sea, para Dios, porque ellos miraban a dos personas, los religiosos. Las escuelas de interpretación miraban a dos personas. Sin embargo, se recuerda que Dios no mira a dos personas luego que una pareja contrae matrimonio. La Biblia dice que son, según Dios, una sola carne. Dice, los lleva al principio. Recuérdense cómo era al principio, le dice. Recuérdense quiénes estaban allí. Si Adán se divorciaba cuando Dios los creó, ¿con quién se iba a casar Adán? ¿Ah? ¿Qué podía hacer Adán? ¿Qué podía hacer Eva en ese momento? Por eso no creó varios hombres y no creó varias mujeres. Mire, en los animalitos Él creó sin fin de animalitos. Pero cuando creó al hombre y a la mujer, hombre, varón y hembra, los creó, dice la Escritura. Ahí nuestro Señor está mandando un mensaje y no contradice, sino que toma las Escrituras y se basa en ellas para hablar acerca de lo que es el matrimonio. Entonces, se va al principio de la creación, se va a la unión que hace Dios de esa pareja y dice que Dios los bendijo y los hizo una sola carne. Uno fue hecho para el otro y no había ningún otro en esa pareja. Óigalo bien, qué tremendo es esto. Descubre también cuando contesta, porque les dice, ¿y por qué entonces, les dice, verdad? ¿Y por qué entonces Moisés fue que le permitió darle carta de divorcio? Dice, ¿verdad? Esa es la objeción de ellos cuando Jesucristo habla acerca del matrimonio. ¿Y por qué lo hizo? Le dice. ¿Ah? ¿Estás contradiciendo lo que dice Moisés? ¿Qué pasa contigo, Jesús? O sea que no estás de acuerdo con lo que dijo Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, esta es una revelación de nuestro Dios, o sea, de nuestro Señor Jesucristo. Cuando le da la respuesta y les dice en el versículo 6, Él les dijo, o el 7 dice, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Fíjese, ¿se da cuenta cómo es el Señor ahí?
Él no se anda, hermanos, entre ramas, no, Él va directo. Él les dice a ellos, el problema, aleluya, son ustedes. Ustedes han armado un gran problema y por su egoísmo y su mal corazón le han hecho un gran daño a toda la creación de Dios. Por eso Dios tuvo que, hoy en día le llaman una enmienda, tuvo que poner una enmienda realmente en su constitución para poder ayudar a las mujeres que estaban siendo desamparadas y dejadas en condiciones, hermano, pero malísimas. Entonces, viene el Señor y descubre la naturaleza perversa, lo que el pecado vino a causar en una relación matrimonial. Lo egoísta de los seres humanos al querer hacerlo. Porque nuestro Señor Jesucristo, cuando les da la respuesta, cuando les habla acerca del matrimonio, cuando responde la pregunta, entonces se va a la creación del hombre y la mujer. Hombre y mujer. Mujer y hombre. No hay nadie más ahí. Número 2, la creación de una familia. Por eso es que Dios en ningún momento tiene el divorcio en mente. ¿Por qué? Porque Él nunca espera que una pareja se separe. Porque esa pareja va a tener hijos, va a formar una familia, aleluya. Y eso, hermano, es algo muy importante para nuestro Dios, muy serio para nuestro Dios. Hijos sin un matrimonio, hermano, es un problema muy serio. Entonces, le habla de la creación de un hombre y mujer. O sea, declarando allí cómo es el matrimonio. La creación de una nueva familia, porque de la pareja iba a venir una familia. La creación de un cuerpo. Eran dos personas, pero Dios los hace una sola carne. Por eso nos hizo de la manera que nos hizo a los hombres y a las mujeres. Recuérdese, ambos nos complementamos uno con otro. El ideal de la permanencia del matrimonio. Él habla acerca de que cuando la pareja se casa, dice, lo que Dios unió, ¿qué dice? No lo separe el hombre. Todo lo está llevando al principio de la creación y está estableciendo todos los principios. Si verdaderamente ustedes aman a Dios, le creen a Dios, respetan a Dios, deben de saber que el matrimonio se debe de tratar como tal. El ideal de la permanencia habla de que el matrimonio no es por un tiempo, sino que es para toda la vida. Habla también el motivo por el cual permite el divorcio. Aleluya. ¿Por qué motivo dice que se podía una persona divorciar? Solamente por adulterio, ¿verdad que sí? Amén. Fíjese pues, el matrimonio, porque si usted sigue leyendo, ya hemos leído esto, recuérdese de esto, hermano, requiere un poder sobrenatural. Vamos a ver si usted se recuerda. ¿Por qué requiere un poder sobrenatural el matrimonio? No se recuerda. Hermana, ¿por qué requiere un poder? Tampoco se recuerda. ¿No le enseñó yo eso? Sí. A ver, vamos a seguir. A ver, hermano Miguel, ¿por qué requiere un poder sobrenatural? Híjole, yo no sé a qué iglesia entonces le estoy predicando. ¿Ah? A ver, hermano Miguel Flowers, tampoco. Hermano, qué tremendo esto. Entonces vamos a repetir el mensaje. Vamos a regresar al mensaje del fundamento del matrimonio, porque es importantísimo esto. El matrimonio requiere de poder sobrenatural, porque nuestra carne, hermanos, aleluya, en la condición que se encuentra, no es capaz de sostenerse. Necesitamos del poder y del Espíritu Santo de Dios para poder llevar a cabo, aleluya, esa relación. Porque recuérdese, yo le decía a usted, nosotros somos dos personas completamente diferentes. Pero somos diferentes porque cada uno nos complementamos. Y al tener el poder sobrenatural de Dios, nosotros vamos a poder llevar uno con el otro esa carga. ¿Por qué? Porque a usted lo hizo Dios, a usted la hizo Dios de una manera y a nosotros nos hizo de una manera. Nosotros la tenemos que soportar y ustedes nos tienen que soportar.
Nosotros las tenemos que entender y ustedes nos tienen que entender. Para eso se requiere ¿de qué? Del fruto del Espíritu Santo. Y eso es un poder sobrenatural. ¿Amén o no amén? Claro, se necesita paciencia, se necesita dominio propio, se necesita del poder de Dios, se necesita de oración. ¿Cierto o no es cierto? ¿Ah? Hermano, a como está el día de hoy la cosa, no hay manera de poder sostener un matrimonio si no es por el poder de Dios. Si Jehová no edifica la casa, o sea, si Dios no está en el matrimonio, si Dios no ayuda al matrimonio, si el matrimonio no tiene la poderosa palabra del Señor, no va a funcionar. Aleluya. El matrimonio requiere de un poder, aleluya, sobrenatural. Por eso le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado, dice. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, recuérdese, porque lo que Cristo está haciendo es un resumen de del origen del matrimonio, de lo que Dios instituyó en el matrimonio, de la duración del matrimonio, de la razón por la única por la cual se puede separar una persona. Amén. ¿Qué es lo que viene del matrimonio? Viene la familia. ¿Qué es lo que viene del matrimonio? La sociedad. Amén. Enseñó acerca del supremo ideal del matrimonio. Porque la pareja casada tiene, él y ella, que estar dedicados, tener devoción al reino de los cielos. Amén. Si ambos como pareja estamos nosotros en la misma página con el Señor, todo va a funcionar. Porque si usted es materialista, si usted es carnal, si usted es mundano, aleluya, y el otro no lo es, hermano, la cosa se va a poner color de hormiga, dicen en Guatemala. ¿Ah? Mire, si verdaderamente yo le creo al Señor, si mi esposa le cree al Señor, ambos queremos llegar al cielo, ambos queremos agradar a Dios, ambos queremos ser de testimonio, ambos queremos ser de ejemplo. Amén. Porque nuestra mirada, no solamente personal, sino como pareja, porque somos una sola carne, tiene que ser el reino de Dios. Por eso no se une a yugo desigual, dice la Escritura. Aleluya, lo que Dios juntó, dijo Jesucristo, no lo puede separar nada, nada ni nadie. Es un contrato con Dios. Es una promesa que se le hace a Dios. Amén. Y no se puede romper. Eso es lo que dijo el Señor Jesucristo. Aleluya. Leámoslo una vez más porque no lo veo convencido. ¿No habéis leído en el versículo 4 que al principio varón y hembra los hizo y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre? Ajá, ahí también se me pasó algo. ¿Sí se dio cuenta de lo que se me pasó? Y eso lo dijo el Señor. ¿Ah? ¿Tienen que dejar a qué dice? ¿Por qué tienen que dejarlos? Porque ahora van a constituir ellos un matrimonio, van a constituir una casa. Por eso se le llama casados, casa de dos. ¿Ok? Entonces es algo muy, muy importante que nosotros podamos darnos cuenta de esto. Ahora, habiendo dicho esto, ¿cuáles son las causas del divorcio en un matrimonio? ¿Cuáles son las causas del divorcio en un matrimonio? Si seguimos con la línea del Señor. Porque el Señor les atacó su duro corazón, ¿cierto? Por eso es que nuestro Dios, Moisés, permitió la carta de divorcio, que pudiera repudiar a su mujer. Pero, ¿cuáles son las causas del divorcio en un matrimonio realmente? Uno podría poner un montón de excusas, pero una realmente es la razón y de ella se desprenden todas, aunque usted no lo crea. Aunque la gente nos critique, aunque la gente vaya a pensar, porque este mensaje va a salir por los cuatro vientos. Ahí le va. De esta se desprenden todas las demás. ¿Ok? ¿Cuáles son las causas del divorcio de un matrimonio?
una mala relación con Dios. ¿Se recuerdan lo que le dije? Que si algo teníamos que tener cuando nos casáramos, cuando nos casásemos, es amor y temor a Dios. Porque teniendo amor y temor a Dios, nosotros no vamos a hacer cosas que no debemos de hacer. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Por lo tanto, lo que yo vaya a hacer siempre va a ser de bendición y de edificación. Me voy a equivocar, sí, pero me voy a arrepentir. Y voy a tratar de agradar siempre al Señor. Entonces, una mala relación con Dios, o sea, estar espiritualmente mal, es la razón realmente por la que las parejas se divorcian. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos espiritualmente mal, somos desobedientes. ¿Cierto o no es cierto? Si no tenemos una buena relación con Dios, somos desobedientes. No nos importa fallarle al Señor, no nos importa lo que Él diga, porque nosotros vivimos nuestra vida egoísta y carnal. A eso se le llama un corazón duro. Por lo tanto, si no tienes una buena relación con Dios, si eres un desobediente, le es muy fácil romper la promesa que se le hizo a Dios y a su cónyuge. Por eso dice la Biblia, cuando vengas a Dios, no le hagas promesas y no las cumplas. Aquel que le promete a Dios debe de saber que no le está prometiendo a cualquiera. Entonces por la relación que tengo con Dios, por el temor que le tengo a Dios, no voy a abrir la boca y simplemente le voy a prometer algo que yo no voy a cumplir. Amén. Pero cuando se está en una mala relación con Dios, cuando se es desobediente, aleluya, entonces para uno es muy fácil romper la promesa no solamente hecha a Dios, sino también a nuestro cónyuge. Número 3. ¿Qué pasa con una persona que tiene una mala relación con Dios? Que está espiritualmente mal. Se hace una persona carnal. Usted dígame si no es cierto. Uno con una mala relación con Dios, en desobediencia, es un carnalote. ¿Y a qué nos lleva la carne? ¿Ah? ¿Qué es lo que hace la carne en nosotros? ¿Ah? ¿Qué es lo que se despierta en nosotros? Somos movidos cuando somos carnales por pasiones y no por la verdad. Ya no nos importa la verdad. Nosotros queremos satisfacernos a nosotros mismos. Nosotros queremos quedarnos con nuestro gusto, con nuestros caprichos. Esa es la carne. Pero eso viene de una mala relación con Dios. Amén. Gloria a Dios. No lo oigo decir amén. Por eso, aleluya, una persona puede cambiar de la noche a la mañana. Por eso una persona no puede ser leal a su cónyuge. Porque imagínense que no le va a ser leal al Señor. ¿Cómo le va a ser leal a su cónyuge? ¿Ah? Es ilógico. Mire de dónde se desprende todo. Por eso el Señor, de vuestro mal corazón, si ustedes tuvieran a Dios, no fueran egoístas, no fueran malos, no actuaran de tal manera, porque tuvieran a nuestro Dios Todopoderoso con ustedes. Eso es lo que realmente les está diciendo el Señor allí, a ellos. Aleluya. ¿Qué es lo que causa una mala relación con Dios? ¿Qué es lo que causa que estemos espiritualmente mal nosotros? Se nos endurece el corazón. ¿Sí o no? Usted ya no quiere escuchar un consejo. A mí me ha tocado hablarle a parejas que ya no quieren escuchar. No y no y no. ¿Qué pasó allí? Con él, con ella. Se le endureció el corazón. Pero ¿cómo se le pudo haber endurecido el corazón? Porque la relación con Dios se partió y por lo tanto todo lo demás se partió. Se desesperó. Se sacó de onda. Siguió sus propios propósitos, sus propios fines. Una sola carne, un solo objetivo. Pero estando fuera de la voluntad de Dios, estando en una mala relación con Dios, eso vamos a terminar haciendo nosotros, tanto hombres como mujeres.
Se endurece nuestro corazón, aleluya, y nos volvemos malvados y crueles, sin misericordia y sin bondad. El carnal así es. Yo me voy a vengar, dice. Le voy a quitar todo, dice. Así dice la mujer cuando está bien enojada, ¿verdad? Todo me lo llevo, dice. Tremendo. Esto es algo durísimo. Dice alguien, leía esto y me causó risa, de una pareja que se había divorciado. Dice, al fin me divorcié de mi mujer, dice. ¿Y cómo te fue? Le dice el amigo, ¿verdad? Dividimos la casa en dos partes, le dice. ¿Y cuál te tocó a ti? La parte de afuera, dijo él. No entendió, ¿verdad? O sea, en pocas palabras lo echaron, ¿verdad? Y siempre nos pasa así, ¿verdad? Llegamos a la parte. ¿Cuáles son las causas del divorcio en un matrimonio? Porque recuérdese, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Usted, hermana, si no teme a Dios, no se somete, se rebela. Usted, hermano, si no teme a Dios, maltrata a su esposa, la trata mal. O sea, esto solamente funciona a como Dios lo dijo. Y yo le decía que esta era una de las bases más importantes. Ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y la esposa someta a su esposo como la iglesia se somete a Cristo. Ahí está el éxito, realmente. Y eso solamente se puede lograr con el poder sobrenatural de nuestro Dios. Bendito sea su nombre. ¿Cuáles son las causas del divorcio en el matrimonio? La falta de amor y sometimiento, que son los principios básicos entonces para sostener el mismo. La gente que no cuenta con el poder de Dios y con el Espíritu Santo no puede ser capaz de recibir esto, tal como lo dijo el Señor. Y recuérdese de algo: Jehová aborrece el divorcio. Ahora, yo quiero llevarlo a una cita para comprobarle lo que yo le acabo de decir. ¿Qué le parece? ¿Ah? ¿Qué le parece? ¿Lo quiere leer? Vamos al libro de Malaquías, por favor. Vamos a ir al libro de Malaquías, capítulo 2. Capítulo 2 y versículo, déjeme ver si, como tenemos tiempo, ¿verdad? Dígame. Pero dígame con todo su corazón, si está aprendiendo. A ver, 2. Los voy a hacer leer. Vamos a empezar desde el 1. Porque mire pues, si les leo solamente el versículo que quiero leerles, se va a perder el contexto. Y el punto que yo les acabamos de tratar, yo le decía que la causa del divorcio en un matrimonio es la mala relación con Dios. Amén. Dese cuenta de esto pues. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Dale, hermano, dale, hasta el 16. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. ¿Se da cuenta? Fíjese pues. He aquí yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Mire que le está hablando, mire a qué tipo de pueblo le está hablando, por favor. Es Israel, pero en un estado de gran desobediencia. He aquí, sale el 4. Y sabréis que yo os he enviado este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. 5. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Le pone el ejemplo, amén, de Leví, que
que le obedeció al Señor, y mire los resultados que tuvo al haberle obedecido. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros, ¿qué dice? Ajá, dese cuenta, yo quiero que de ahí empiece a ponerle mucha atención a esto. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, o sea, todo aquello que se escribió en el Antiguo Testamento. Dice Jehová de los ejércitos: por tanto yo también os he hecho viles, o sea, malos, ¿se da cuenta? Y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño, dice. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Oiga bien. Mas diréis: ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto, le dices. ¿Sí se da cuenta cómo lo mira el Señor? Un pacto. ¿Ah? ¿Qué dice que había sido él con ella? Pero ¿cuál era la razón por la cual él había sido desleal? ¿De dónde viene todo este tipo de actitud de estos hombres? Dígame, ¿de dónde viene? De la desobediencia, de la mala relación que tenían con Dios. ¿Se da cuenta? Todo eso crea un caos en la sociedad. Todo, hermano, nosotros sin el Señor somos unos ignorantes, somos malos, somos egoístas sin el Señor nosotros. Pero miren lo que causa exactamente. Ahora, sigue diciendo: ¿no hizo el uno? ¿No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Ahí está hablando ¿de qué? De la pareja. ¿No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu. O sea, el Señor cuando une el matrimonio, cuando une a las parejas, Él espera que esa pareja, aleluya, conozca que fue Él el que nos creó, y que nosotros tenemos que seguir sus mandamientos, su palabra, para que podamos ser testigos a aquellos que no conocen, que no saben. Nosotros somos la descendencia santa. Amén. Que ha sido enseñada, que está siendo llevada por un mundo, aleluya, malo, hermano. Nosotros, aleluya, hemos sido apartados por el Señor y sido llenos por el Espíritu Santo. Dice: porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. O sea, hablando de la mujer con la que se habían casado. Sigue el 16. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio. Y cuando ahí dice la palabra el repudio, ahí está diciendo el divorcio. O sea, cuando un hombre repudia a su mujer. ¿Qué dice el Señor entonces acerca del divorcio? Si Dios lo aborrece, ¿cuál debe de ser nuestra actitud? Como iglesia, como pueblo del Señor, ¿cuál debe de ser nuestra actitud entonces? Aborrecerlo tal como Él lo hace. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Entonces,
¿Se recuerda lo que dijo Jesús? Ahora miren lo que dice nuestro Dios. ¿De dónde vino todo el repudio? De una mala relación con Dios. Por eso a usted y a mí nos conviene. Esposa, a usted le conviene que su esposo busque a Dios, que esté lleno de Dios. Y al esposo de la misma manera le conviene que la esposa busque de Dios. No podemos nosotros evitar eso. No podemos nosotros parar eso. Porque el día que usted lo haga, usted está actuando en contra de su matrimonio. Amén. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Jehová aborrece el matrimonio. ¿Por qué Jehová aborrece el divorcio? ¿Por qué Jehová aborrece el divorcio? Sería la siguiente pregunta que queremos contestar. Porque es un acto directo de desobediencia a lo que Él estableció. En pocas palabras, usted y yo, si decidimos tomar ese camino, estamos diciéndole al Señor: tú instituiste el matrimonio, dices esto del matrimonio, pero ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer como quiera. Es un acto directo de desobediencia a nuestro Dios, a lo que Él estableció. Por eso Jehová aborrece el divorcio, porque sabe las consecuencias que causa, tanto en la pareja como en los hijos, y por consiguiente a la sociedad. Si mujeres, si hombres que lo han hecho le pudieran decir todo lo que han pasado. Muchos dijeron: se va a arreglar mi vida va a ser mejor. Pero déjeme decirle, cuentan muchos que son buenos abogados acerca de este tipo de temas, que han visto cómo se destruye por completo y cómo en vez de quitarse cargas se agrega más cargas. ¿Quiere que le ponga algún ejemplo? Se divorcia usted, ¿verdad? ¿Ok? Imagínese que usted trabajó toda la vida, tiene mucho dinero, casas y todo, y se divorció. Según usted era suyo, ¿verdad que sí? Bueno, viene la esposa y le dice: ok, dame lo mío. No, que no, me lo das. No te lo voy a dar, te pongo un abogado. Ahí va el gasto del abogado, ¿verdad que sí? Y le aseguro una cosa: no va a ganar. No va a ganar, ¿ok? Van a decir los hermanos: pastor, ¿por qué le está dando ese consejo a las hermanas? ¿Verdad que sí? Le tengo que decir: a hijos, child support. Ahí va, otra carguita. Y ahí va la más pesada. ¿Ah? Cuando usted le tiene que seguir dando y hay otro de por medio. Y la mentalidad de aquel dice: yo estoy manteniendo a aquel, dice, ¿verdad? En casa, con carro, con esto y con el otro. La cosa se vuelve una locura. Hermano, Dios aborrece el divorcio, porque no solamente causa ese tipo de problemas, sino que emocionalmente la gente queda muy dañada. Por muy que nos la llevemos de orgullosos, que yo puedo vivir sin ti. Esas son las palabras que nosotros decimos, ¿verdad? ¿Y tú qué crees? ¿Y de qué te la llevas? Si antes de conocerte yo estaba solo y todo. Yo creo que mejor sin ti. ¿Verdad que sí? Una pareja que Dios unió no puede pensar de esa manera, porque recuérdese que son una sola carne. O sea, en la carne, egoístamente, en el mundo nosotros podemos pensar así, pero no en las cosas del Señor. Por muy fuerte que se la lleve, por muy orgulloso que se la lleve, el daño es grande. Y no solamente para usted, para él, sino que por sobre todo para los hijos. Es terrible el daño que se le causa, pero terrible el daño que se le causa. Y muchas veces usted no lo puede ver, porque muchas veces ellos lo llevan por dentro. Ellos le pueden decir que está bien, que están ok, pero no es así. Por eso vemos un montón de actitudes y conductas el día de hoy, como las que vemos. Porque un hijo necesita, óigalo bien, no es que, necesita a su madre y a su padre.
Es increíble cómo falta la figura del padre y cómo nosotros como hijos muchas veces si pasa este tipo de cosas, o nos falta la figura paternal o nos falta el amor maternal. Y por eso se crean ese tipo de actitudes dentro de los corazones de los jóvenes o de las señoritas. ¿Por qué? Porque inconscientemente, aunque usted no lo crea, hacen daño. Se lo puede preguntar a los doctores, a los psicólogos, a quien usted quiera, lo que le estoy diciendo. Hace mucho daño. Por eso nuestro Dios aborrece el divorcio, porque provoca daños psicológicos, daños económicos, daños emocionales y daños aún espirituales. ¿Por qué nuestro Dios aborrece el divorcio? Porque es un acto de injusticia para con el cónyuge. Dios es justicia. Por eso Jesús les dijo, ustedes son malos, les dijo, su corazón es duro, les dijo ya. No pueden soportar un poquito porque ya quieren agarrar camino, le dice, ¿verdad? Por eso allá en la ley anterior le dijo ojo por ojo, ¿verdad que sí? Pero ¿qué fue lo que dijo? Más yo os digo, ¿qué fue lo que les dijo? ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Allá fue dicho ojo por ojo, ¿verdad que sí? Y ahora, según había venido el reino de los cielos, ¿qué es lo que dice que hagamos nosotros ahora? Que amemos a quién, dice, aún a nuestros enemigos. Y su mujer no es una amiga, aunque muchas veces parece ser que es su enemiga, ¿verdad que sí? O él o ella, ¿verdad? Sí. Decía alguien, el matrimonio es la única institución donde dos enemigos duermen juntos, dice. Así decía alguien, ¿verdad? Pero este es solo un... Aleluya. ¿Por qué Jehová aborrece el divorcio? Recuérdense que nuestro Dios es un Dios de orden. Y el divorcio crea desorden. Desorden en mí como persona, desorden en ella como persona, desorden en la familia y desorden en la sociedad. Oye, hermano, las cosas que usted oye en la política, yo leo bastante acerca de las noticias así políticas, de las cosas que vienen y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y cuando oigo hablar a los políticos, cuando oigo hablar a los de las universidades que deberían de tener, ¿verdad? Hay conocimiento que es, que usted tiene que tener sentido común, no necesitas libros y todo, su misma naturaleza se lo dice si es bueno o es malo. Pero cuando usted oye hablar a estas personas, usted dice, alguien le dijo, la generación idiota, dijo. Porque, hermanos, el día de hoy, la gente ya no piensa, ya no razona, ya no tiene aquello de poder opinar, sino que lo que le dicen, eso hace. Miran en los textos, es verdad, dicen, y lo empiezan a regar como que así viven. Eso es ser una persona tonta. El no poder yo tener mi propia opinión. El no poder decir, momento, tú no me vas a controlar a mí. ¿Sí me entiende? Hablando de la sociedad, por supuesto, que no tiene ningún conocimiento de Dios, porque crea un desorden en toda su creación. ¿Usted cree que a Dios no le da tristeza? ¿Dios no se duele cuando mira a una familia destrozada? Cuando quedan los hijos tirados, cuando el hombre solo es bueno para tener hijos y luego se va y deja a la mujer en unas grandes penas y en unas grandes necesidades. ¿Usted cree que a Dios no lo enoja eso? Por supuesto, por eso Él aborrece el divorcio. Amén. Porque es una actitud de maldad dentro del corazón. Por eso es que Él aborrece el divorcio. Por eso Él da la única pauta para divorciarse. ¿Se da cuenta? Pero por otras razones dice, ustedes tienen que tener mucho cuidado con tener ese tipo de conclusiones. Aleluya. Si Jehová aborrece el divorcio, nosotros también lo debemos de hacer. ¿Por qué? Porque trae mucha miseria. La palabra divorcio no debe de existir en un matrimonio. No debe de mencionarse. ¿Por qué? Porque eso es abrirle puertas al diablo para que vaya metiéndose y vaya creando aún más fricción dentro del mismo. Aleluya. Como iglesia debemos de representar al Señor nosotros
conforme la palabra del Señor nos lo enseña. Ahora, el cuarto punto, el divorcio y la separación de un matrimonio. Fíjese pues, quiero hablar rapidito porque el tema puede ser demasiado largo. Si yo me meto aquí a un montón de pequeños detalles, no voy a terminar, pero voy a tratar de tomarlo de manera general, porque el Señor Jesucristo no ahondó en algunas otras cosas que pueden suceder dentro del matrimonio, pero por eso tiene el apóstol Pablo y le dio al apóstol Pablo también sus enseñanzas para que las transmitiera a la iglesia. Entonces, el divorcio, quiero hablarle también acerca del divorcio y la separación de un matrimonio. Separación, hermano, a ver, ¿cómo está la cosa eso de separación, verdad? Ahorita lo vamos a entender. Un matrimonio, legalmente hablando, es un contrato legal que solamente puede disolverse por causa de la muerte. Óigalo bien. Legalmente hablando, solamente lo puede disolver, según la Escritura, la muerte. En ese momento, el contrato legal que contrajo él con ella o ella con él queda anulado. ¿Por qué? Porque la muerte, aleluya, lo anula. Ya esta persona, ya la mujer ya no le debe sometimiento, ya no le debe a su esposo porque ya su esposo ya no está. En el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 1 al 3, dice la Escritura: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. ¿Ok? Sigue el 2. Porque la mujer casada, ¿qué dice? Léalo conmigo. Está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Hay mucha gente que tiene problema con esto. A veces, hermano, quiere que le diga que con quienes yo he tenido discusiones acá. Hermano, crean, no sé qué es eso que se pueda casar, que no se case. Bíblicamente hablando, si se muere, ahí no dice, pero ¿a qué edad? ¿Dice alguna edad? ¿Dice 20, 30, 40, 50? Alguien podría decir, tenemos que usar el sentido común, pastor. Claro, pero la Biblia no establece ninguna edad. Dice, si tu pareja se muere, claro que tú no vas a desear que se muera, ¿verdad que no? Eso es otra cosa, ¿verdad? Pero dice, si tu pareja se muere. Hay gente que el día de hoy, hermano, hace un escándalo. Mira, se casó otra vez. Pues ¿cómo quiere que no se case? Ni modo que se va a quedar sola ella. No, dice, las hermanas yo sé que te van a decir, no, yo no me caso, yo me quedo sola. Porque las mujeres regularmente son así, ¿verdad? Y las mujeres piensan de nosotros lo contrario. Tú te mueres y al mes casado. Yo no sé si es por naturaleza esto, pero yo sé que muchas de ustedes dicen yo no me voy a casar, quizás algunas sí lo dicen que se van a casar, ¿verdad? Pero este es un problema. Ahora, yo lo que estoy tratando de mostrarles es de que usted tiene su opinión personal, yo puedo pensar de una manera, pero la Biblia establece una cosa: no le ponga, mire, si usted quiere llevar ese yugo, no le ponga el yugo a otra persona. ¿Me doy a entender? Porque yo no quiero llevar su yugo, yo quiero llevar lo que Dios dice. O sea, el yugo del Señor es el que quiero. Por ejemplo, si yo decido, aquí están las hermanas para que vean que no voy a ocultarlo. Si yo decidiera casarme, yo me voy a casar. Pero si yo digo, ya no me voy a casar, voy a ser como el apóstol Pablo, aleluya. Solo se ríe y dice que no, es la hermana. O si el hermano Salvador decide como el apóstol Pablo, pues la hermana se... O el hermano Rigo. O el hermano Miguel. Ya no está para ese trote. Ok. Él ya tuvo suficiente. Regresando. Mire, yo lo que quiero que me entienda es lo que dice la Biblia, ¿ok? Porque la gente nos puede presionar. La gente crea en nosotros
hermano, un montón de ideas. La gente opina y muchas veces lo sacan de la Biblia. No, no es que la Biblia, no, la Biblia dice exactamente eso. Ella o él queda libre, ambos quedan libres, si se muere. Si se muere, no si lo mata a usted. Porque usted le puede dar racumín. O sea, en Guatemala el racumín es, no sé si usted lo conoce, es un veneno para ratas. Entonces, eso no se permite. De eso no está hablando la Biblia. Amén. Va, ya quedó claro, Señor. Versículo 3. Así que, si en vida el marido se uniere a otro varón, óigalo bien. Así que, si en vida el marido se uniere a otro varón, perdón, si en vida del, perdón, pero se veía como medio feo eso, ¿verdad? Dije yo, oye, me cambiaron la Biblia, dije yo, ¿verdad? Qué bárbaro. Perdonen los que están escuchando. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, ¿qué dice? Será llamada adúltera o adúltero. Porque ahí podría decir, mire, es que el día de hoy, ahí se solo se está refiriendo a quién dice ahí. A la mujer. Entonces, nosotros los hombres quedamos, no, ahí es para los dos, hermano. Amén. Será llamada adúltera, o sea, que una persona casada, mientras está su marido y está casado con él o con ella, no se puede casar con otra persona. Es más, legalmente, usted se mete a un grave problema con ese país. Usted puede parar preso por hacer semejante cosa. ¿Ok? Porque hay alguien que se quiere, que de repente se casó allá y se viene a casar luego acá. Eso es, hermano, eso es algo penado por la ley. Entonces, cuidadito, porque me lo vienen a traer de las orejitas. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. ¿Cuándo es que no va a ser adúltera? Cuando se muere su marido. Pero si su marido no se muere y se casa con alguien más, o se mete con alguien más, ¿qué es? Es una adúltera o es un adúltero. ¿Ok? Entonces, solamente de esa manera queda libre la persona legalmente hablando. Cristo dijo que a no ser por causa de adulterio o fornicación, no hay manera de divorciarse. Y el Señor sabe lo duro, lo tremendo que es exactamente ese tipo de acto. En la sociedad que vivimos nosotros, el hombre tiene la idea, es una idea machista, tonta, egoísta, que él sí lo puede hacer, pero que ella no lo puede hacer. No hay tal cosa, hermanos. Esa es una mentira del diablo y esa es una cultura que no está de acuerdo a las Escrituras. Amén. Por lo tanto, Cristo dijo que a no ser por causa de adulterio o fornicación, no puede haber, no se puede divorciar. Amén. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos nosotros, por ejemplo, de estos temas. Porque, mire, hay mucha picardía, hay mucha maldad muchas veces en los corazones. Tanto en él como en ella. Se pueden crear ambientes en los que él force a la esposa o la esposa force a él a engañarlo. Por la abstinencia, por diferentes cosas que pasan en la relación. Si usted provoca que su marido adultere o la engañe, usted también va a llevar ese pecado. ¿Sabe por qué? Porque el Señor conoce las intenciones de los corazones. Y a veces hay mucha maldad en el corazón. Tenemos que tener mucho cuidado. Por eso ya dimos algunos consejos en referencia a lo que son las relaciones entre el matrimonio, ¿verdad? Amén. Entonces, que no sea por causa de adulterio o fornicación. Y cuando habla acerca de la palabra adulterio y fornicación, se refiere a todo tipo de, ¿cómo le podría decir yo? A todo tipo, cuando habla de fornicación, incluye adulterio o cualquier clase de inmoralidad sexual. ¿Ok? A todo eso se refiere.
Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, hermano. Esto es algo que cuando el Señor dice una sola carne y usted se une a otra persona, hermano, usted, wow, usted está violando prácticamente no solamente el contrato, sino también su cuerpo. Amén. Pablo lo dice de otra manera, es cuando se une a una ramera, dice. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de tentación y de pecado. También puede darse una separación por causa de maltrato físico. Ahí es donde yo quiero que veamos que nosotros, Dios nos ha dado el sentido común para entender que hay algunas cosas que por sentido común nosotros tenemos que saber qué hacer. Si usted, su marido la maltrata de una manera, hermano, pero malísima, la golpea y es una persona violenta y todo, usted no está obligada a vivir con ese tipo de persona. O bien puede ser ella, o también puede ser él, porque a él también lo pueden sartenear, ¿verdad que sí? O sea, se ha visto de todo en esto, hermano. O sea, si la mujer abusa del marido y le jala el pelo y lo sartenea y lo cachetea y todo ese tipo de cosas, hermano, no hay tal cosa. La violencia no es aceptada por el Señor. Entonces, es ahí donde nosotros hablamos de la palabra separación. ¿Ok? Se separa. No se dice, pues como me pega y todo, yo me voy a casar con otro hombre. No hay tal cosa. Amén. Por eso le digo, hermano, que cuando uno llega a tomar la decisión de casarse, debe de saber con quién se está casando. Amén. Y por eso yo le dije que tiene que ser una persona que ame y que tema al Señor. Porque si no, va a ser un campo de batalla eso. Por maltrato físico de parte del cónyuge, aleluya. O si el esposo o esposa incrédula ya no quieren seguir en el matrimonio debido a la conversión de uno de los dos. Porque mire pues, y este consejo lo da el apóstol Pablo porque muchas personas no eran cristianas y se casaron. Pero luego los evangelizaron, la iglesia iba predicando el evangelio y habían veces que la esposa se convertía, pero el esposo seguía en el mundo. Y sobre todo estamos hablando de la ciudad de Corinto, en donde había mucha perversión. Entonces venía el marido y se enojaba con la esposa y ya no quería vivir con la esposa, porque decía, yo no creo en ese tu Dios, me caes gordo porque solamente en la iglesia quieres estar o quieres orar y esto y el otro. Total es de que se armaba, hermano, un problema tan grande y dice el apóstol Pablo de que no estaba obligada a vivir con esa persona. Quiero usar la escritura para que nosotros podamos ver lo que yo le estoy diciendo. En 1 de Corintios, capítulo 7, recuérdese que ahí está contestando preguntas acerca del matrimonio. 1 de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Ahí nos habla acerca de algunos detalles de cuando hablamos de lo que es el divorcio, de lo que es, pero por sobre todo la separación. ¿Estamos? Dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer, ¿qué dice? No se separe del marido. Imagínense de que de repente alguien se convierte y el otro no. La hermana podría decir, este es un mundano, yo me separo. No lo puede hacer así. ¿Ok? Porque muchos tienen ese tipo de actitud. No, como este es mundano, yo me voy a separar. No, usted nunca va a tomar esa decisión, sea hombre o sea mujer. Usted va a tratar de ganárselo de una u otra manera. Ahora, si la persona que no tiene al Señor decide dejarla a usted o dejarlo a él, ahí no se puede hacer nada. Pero nosotros como testimonio vivo, amén, que somos, debemos de servir al Señor y tratar, mientras se puede, de ganarnos al cónyuge para el Señor. Pero fíjese lo que dice el Señor. Pero los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, bajo el contexto de que él es un mundano y ella es una cristiana. Y si se separa, ¿qué dice? ¿Se da cuenta? Ahí está hablando de separación. O sea, apártese de él.
Ya no van a, no se han divorciado. Óigalo bien. Puede ser que el Señor redarguya el corazón de ese varón o de esa mujer y que recapacite y regrese. Amén, hermanos. De eso está hablando el apóstol Pablo allí, ¿ok? Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. ¿Se da cuenta? ¿Ah? Ahí no está hablando realmente de divorcio, sino que ahí está hablando de separación. O sea, se dan un tiempo. Y el marido va a entender, Dios va a empezar a obrar. Y si no obra, pues el Señor se va a encargar de eso. Y que el marido no abandone a su mujer, dice. Sigamos. Y a los demás, yo digo, no el Señor. Muchos tienen problema cuando el apóstol Pablo dice tales cosas. Dice, o sea, en pocas palabras, Pablo está diciendo, él no me habló acerca de estas cosas. Pero el apóstol Pablo tiene el Espíritu de Dios para poder dar un consejo sabio acerca del tema, ¿ok? Eso no le quita ningún peso a que es palabra del Señor, ¿ok? O sea, en pocas palabras, literalmente yo no recibí esas palabras de Jesús. O sea, Jesucristo le enseñó muchas cosas, pero no tocó quizás algunos detalles. Entonces, él como tiene el Espíritu de Dios, tiene la capacidad de poder discernir y de poder dar ese consejo a la iglesia. Dice, y a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, ¿qué dice la Biblia? No lo abandone. ¿Se da cuenta? No lo abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, ¿qué dice? Y él consiente en vivir con ella, ¿qué dice? Ahí está hablando de, mire, pero ¿por qué se casó una cristiana con uno que no era? No, lo que pasa que como yo le expliqué, no eran cristianos, pero uno de ellos se convirtió. Entonces ahí se creó un poquito, pero si el marido dice consiente en vivir con ella que es cristiana o viceversa, no lo abandone, dice. Oiga el consejo que da el apóstol Pablo. Sigamos. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. Porque recuérdense que ellos son una sola carne. ¿Ah? Y la mujer santifica al marido de una u otra. O sea, en pocas palabras, le trae bendición a su esposo o le trae bendición a su esposa. Ya. Es algo porque el Espíritu de Dios está en su casa, está en su persona. Amén. Está a través de la nueva criatura que el Señor hizo. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos, dice. Sigamos. Pero si el incrédulo se separa, ajá, ahí está. Lo está diciendo Pablo y no lo estoy diciendo yo. Si el incrédulo se separa, ¿qué dice? Sepárese. Usted no puede hacer absolutamente nada. O sea, si a él se le da la gana, dice, yo la dejo, dice, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó a Dios. Voy a hacer ahí un paréntesis. Algunas personas interpretan esta palabra que dijo el apóstol Pablo de la siguiente manera. Cuando dice, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso. Dice, allí lo que está tratando de decir Pablo, dicen algunos, es de que ya no está atada al matrimonio, al pacto del matrimonio. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque para nuestro Señor Jesucristo, que es el que tiene la máxima palabra, ¿verdad?, en cuanto al tema, dice, si no es por causa de fornicación o de adulterio. Ya, porque recuérdese que el matrimonio, ya le dije, es algo muy sagrado. Entonces muchos interpretan, y por eso es que hay un libertinaje igual que en el tiempo de antes, de que, bueno, entonces yo me caso y, o sea, esta es una gran excusa para simplemente uno hacer lo que uno quiere, sino que a paz nos llamó Dios. El versículo 16. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Ahí está haciendo ese tipo de preguntas porque muchas veces usted a lo mejor quiere retenerlo. No, no te vayas, o el hermano o la hermana, no, si lo vas a hacer salvo. Y dice, ¿y cómo sabes tú si va a ser salvo o no va a ser salvo? Dice, ¿ah? Lo quiere retener, dice.
¿Qué te da la garantía de que va a ser salvo? Ahí nos damos cuenta que Dios respeta el libre albedrío de la persona. Porque el esposo le va a hablar a la incrédula, el esposo le va a hablar a la mujer, o la mujer le va a hablar a su esposo de Cristo. Pero nada le garantiza que vaya a recibir al Señor. Amén. A veces nosotros nos entercamos en ese sentido. Versículo 17. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Entonces, el divorcio y la separación. ¿Se da cuenta cuáles son? A ver, ¿cuáles son las dos? Vamos a ver si me entendió. ¿Cuáles son las dos razones por las que una persona se puede divorciar? Por las que una persona queda libre. ¿Perdón? La muerte y el adulterio, exactamente. Por eso dice la palabra del Señor. Ahora, ¿por qué razón alguien se puede separar de su pareja? ¿Hermano? Porque haya abuso físico, porque la pareja quiera abandonarla. ¿Ah? ¿Pero cuál es el consejo si se abandona? Que no se case. Ahora, yo siempre tuve problema con eso, porque dije, ¡ala, qué cruel Señor! Ni modo que por la tontería de él o de ella, híjole, a mí me va a llevar. ¿Ah? No sé si me voy a entender. Va, pero esto es lo que pasa. Aquel que se separa, ¿qué es lo que va a hacer ese que se separa? Encontrarse a alguien más. ¿Y qué es lo que va a hacer en ese momento? Ese hombre que se casó allá es un adúltero. Y con la que se casó es una adúltera. Ahora, la que quedó sola o el que quedó solo, ¿qué pasa? Ajá, mire cómo es nuestro Dios. Porque si no estamos amolados, hermano, es que Dios es perfecto. Dios es perfecto. El divorcio y la separación en un matrimonio, por la falta de cumplimiento en los deberes y responsabilidades. Algunos quieren los beneficios del matrimonio, pero son unos grandes irresponsables. ¿Me doy a entender? No hay tal cosa. Usted no está obligada a vivir con esa persona, pero no se puede casar. ¿Sí me doy a entender? Porque imagínese, tremendo, mantenido todavía con beneficios. ¿Ah? Eso como que si no funciona, ¿va? El Señor nos ha puesto deberes y responsabilidades a nosotros. Entonces, se deben de cumplir, porque el matrimonio trae beneficios, pero también trae deberes y responsabilidades. Y no puedo pedir una cosa sin cumplir la otra. Amén, iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Ahora, voy a terminar con esto. Yo creo que tenemos otra anécdota, ¿verdad? A ver. Es chiquitito, este chiquitito. Gloria a Dios. Leamos. La razón de su divorcio, se llama. Una mujer fue a una corte y dijo al juez que quería divorciarse. El juez preguntó, ¿tiene algún fundamento? La mujer respondió, sí, mi casa tiene uno muy bueno. Incluso puede sostener 3 pisos. El juez dijo, esa no es mi pregunta, mujer. Quiero saber si tiene alguna queja. La mujer respondió, no, el techo no es de tejas, sino de metal. El juez dijo con frustración, ¿le golpea a su esposo? ¿Le golpea a su esposo? Ella dijo, no, a mi esposo no le gusta la jalea, pero a mí sí. El juez no sabía qué decir, así que preguntó, ¿por qué quiere el divorcio? La mujer respondió, porque parece que no podemos comunicarnos. Le dejo con esa. ¿Cómo podemos nosotros evitar el divorcio en una sociedad mala? Algunos todavía no lo entendieron, ¿verdad? Pero vamos a pedirle a Dios para que le dé sabiduría. ¿Cómo podemos evitar el divorcio en una sociedad mala, hermanos? Teniendo una buena relación con Dios. Recuérdese, eso va a ser. Por eso todo el tiempo, hermano,
en la mañana ore, pídale al Señor en la noche. ¿Ah? Y tengamos esa relación con el Señor. ¿Por qué? Porque de veras de que es una bendición andar con el Señor siempre, hermano. Teniendo el conocimiento de lo que es el matrimonio y su importancia. Cada vez que le venga un pensamiento malo, cada vez que le venga una idea mala, recuérdese lo importante que es, no solamente para Dios, sino lo importante que es para su vida. Y recuérdese también de que es algo que Dios instituyó y que Dios lo hizo para siempre. Nunca nos olvidemos de esas cosas. ¿Por qué? Porque si no vamos a estar contradiciendo con nuestros hechos la palabra del Señor. ¿Cómo podemos evitar el divorcio en una sociedad tan mala? Oiga esta, no poniendo atención a lo que el mundo opina acerca de la vida, del matrimonio y de la familia. Si a usted le gusta ver películas, si a usted le gusta, aunque no estoy de acuerdo, le gusta ver novelas, y usted mira todo ese mugrero que pasan ahí de que se engañan, que chismean, que hacen este tipo, un montón de cosas que es verdad que nada que ver. Mire, aunque usted no lo crea, esas cosas se le van a ir metiendo en la cabeza y al corazón. Cuando usted oye demasiado, cuando usted lee demasiado acerca de lo que opina la gente, de lo que opinan los reporteros, de lo que opinan los famosos allá del mundo de Hollywood acerca del matrimonio, y usted los escucha, usted va a sentir como que si usted está siendo maltratado, como que si usted realmente no está satisfecha en su matrimonio, porque ellos le van a dar un montón de tonterías en cuanto a lo que es el matrimonio y la familia, hermano, que no tiene ni sentido. No le ponga atención a ese tipo de cosas, por favor. El matrimonio lo estableció Dios, por lo tanto, es lo que dice Dios. Cierre sus oídos cada vez que oiga acerca del mundo del matrimonio, porque ellos no tienen nada que enseñarnos a nosotros. Teniendo en cuenta las consecuencias que traerá a cada uno, incluidos nuestros hijos. No le va a ir bien a usted. No le va a ir bien. Bote su orgullo. Bote su egoísmo, bote su carnalidad y no se venza. No deje que el enemigo le gane esa batalla. Porque, hermano, es bien duro y bien difícil. Es muy duro y muy difícil. Y las consecuencias son devastadoras. ¿Cómo podemos evitar el divorcio en una sociedad tan mala? Examinando cada uno de nosotros nuestros deberes y obligaciones conforme a la palabra del Señor. Una de las razones por las cuales se divorcia, hay bastante divorcio, es la economía. A veces no hay consideraciones ni el uno con el otro. Tengamos mucho cuidado, hermano. Recuerde siempre esta palabra. Nunca force ni a su esposo ni a su esposa a cosas que no valen la pena, que no tienen sentido. Está bien que se prospere, está bien que se quieran cosas buenas, bonitas y todo, pero nunca sacrificando aquellas cosas que son importantes. Nunca exponiendo quizás a su esposo a que se meta a deudas, a que se vuelva loco tratando de ver cómo le complace y no teniendo la capacidad de hacerlo. Porque entonces nos vamos a meter a un grave problema. A veces la mucha ocupación, el mucho afán en la vida hacen que los matrimonios se truenen, hermano. ¿Por qué? Porque ya no hay tiempo para poder compartir, porque hay mucho cansancio, porque hay quejas, porque esto y por el otro. Tengamos mucho cuidado, porque cuando nosotros no nos aferramos a lo que la palabra del Señor nos dice, nosotros vamos a estar exponiendo nuestro matrimonio. Y al final de cuentas, usted tiene paz, usted tiene gozo, usted tiene estabilidad, porque el Señor se le ha dado, hablo a los casados, el matrimonio se le da. Cuando se va por el otro lado, acerca del divorcio y todo ese tipo de problemas, hermano, hay una desestabilidad tan grande dentro de las personas increíble. Crea mucha ansiedad, crea mucha preocupación, crea problemas físicos, problemas mentales, tantas cosas que suceden dentro del ser humano cuando se expone a cosas que nunca Dios quiso que sucedieran. Por lo tanto, es muy importante. Como hijos de Dios, debemos de ver el divorcio tal como Dios lo ve, aborreciéndolo, esforzándonos para cumplir con nuestros deberes y responsabilidades y obligaciones en el mismo. No nos confiemos nunca. Mantengamos por sobre todo una buena relación con Dios. Aleluya, que es la base del mismo matrimonio. Y recordemos de que si algo vamos a presentar ante la presencia del Señor como casados es, usted va a dar cuentas como esposa
como esposo, como madre y como padre. A los hijos también se les va a pedir cuentas de cómo se comportaron con sus padres. Pero nosotros, la pareja, llevamos una responsabilidad muy grande en nuestras vidas. No nos va a preguntar el Señor cuánto dinero ganaste, cuántos títulos obtuviste, ¿ah? ¿Qué tan exitoso fuiste en la vida? No, 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 no. Te va a decir qué tanto tú obedeciste mi palabra, qué tanto tú tomaste cuidado de las responsabilidades y de los beneficios y bendiciones que yo te di en tu vida. Eso va a ser lo que Dios nos va a preguntar. Amén, iglesia. Entonces, aborrezcamos el divorcio tal como Dios lo aborrece. Amén. Démosle un aplauso al Señor.